que declarar renta y muchas veces no nos damos cuenta. Y puede que la DIAN no te diga el primer año, el segundo año, pero al tercer año te dice, venga, señor Néstor, señor Jorge Manuel, usted vendió una casa hace 3 años y usted nunca me declaró renta. Ahora decláreme renta y págueme la sanción. Y además de eso, págueme los intereses. Y los intereses de la DIAN son intereses de usura. Son los intereses más altos. Y cada día suben, ni siquiera es mensual, es diario, que sube, igual que la sanción. ¿Sí? Entonces, por eso lo que hoy queremos prepararles y lo que hoy les preparamos para entregarles es esta vaina. ¿Qué debes saber frente a las obligaciones fiscales? Y permítame, antes de arrancar, hermoso equipo de Unificar, este fin de semana me siento a leer un poquitico ahí en el balcón de mi casa y me encontré una parte muy interesante en un libro que muchos de las mayorías acá conocen y me pareció muy interesante y quiero traerlo antes de arrancar la capacitación de hoy. En Lucas 14:28 dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Lucas 14:28. De otra manera, si empieza a poner los cimientos y después no puede terminar la casa, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él diciendo, este hombre empezó a construir pero no pudo terminar. O si algún rey que tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerle frente cuando el otro rey está todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. Jesús le da esta palabra a sus discípulos, a su grupo, a su equipo, y le dice, venga, antes de arrancar algo, analice muy bien. No sea que en la mitad del camino no analizó y se quedó en la mitad del camino construyendo. Y veía esta palabra muy interesante para esta noche y de, venga, planeen muy bien antes de hacer. Antes de construir una torre, analicen todo. Si tienen cómo terminarla, si tienen cómo hacerla. No sea que en la mitad de la torre se quedaron a medias. Y por eso hoy quiero entregarles este material. Y este material quiero arrancarlo así. Y lo quise hacer muy didáctico. Le dije al equipo de, de tecnología de la empresa, ayúdenme a hacer algo didáctico. Y aquí se los quiero mostrar de una forma muy fácil. Primero, una persona natural. ¿Qué es una persona natural? Usted y yo. Somos personas naturales fiscalmente hablando. Y hoy voy a utilizar muchos términos fiscales, pero una persona natural es usted y yo. Y una persona natural recibe un ingreso por donación de $1,000,000. Primero, tienen que pagar un impuesto por ganancia ocasional y ese impuesto por ganancia ocasional es del 15%. ¿Sí? Estoy hablando a naturales en Colombia, porque al exterior es el 20%, pero aquí a los nacionales es el 15%, al exterior es el 20%, pero listo. Espero que me sigan la idea. Entonces, si yo recibo un ingreso por donación de $1,000,000, tengo que pagar un impuesto por ganancia ocasional de 150,000. O sea que $850,000 para usar. Y los puedo utilizar patrimonio a nombre propio, o sea, como persona natural, que esos $850,000 me los entren a mi cuenta bancaria, a mi nombre. Lo otro es, venga, antes de que me entre ese dinero, traslademos ese patrimonio a una sociedad. ¿Qué significa eso? Constituyamos una empresa. Y constituyo una empresa y no meto ese dinero y no ingreso ese patrimonio a nombre propio, sino que traslado ese patrimonio a una sociedad. O tercero, puedo constituir un contrato fiduciario, que es del tema que le ha venido hablando a este grupo el doctor Alex García, del tema de fiducias. Pero quiero mirar paso a paso y explicarles a ustedes paso a paso qué pasa. Recibo el patrimonio a nombre propio, si lo recibo a través de una sociedad y cómo lo traslado a una sociedad, o si lo constituyo bajo un contrato fiduciario. Entonces, cuando recibo el patrimonio a nombre propio como persona natural, hay 3 puntos que quiero hoy aclararles y dejarles sobre las mesas y para que ustedes tomen nota. Primero,
el impuesto a persona natural. Entonces, como persona natural, la DIAN dice que si yo recibo y tengo un patrimonio superior, ¿sí?, a 3.000 millones de pesos, y si hacemos un cálculo rápido de los $850.000, son más o menos 3.100, 3.200 millones de pesos, entonces tengo que pagar un impuesto al patrimonio del 2% del valor del patrimonio. Y esto no lo pago una vez, lo pago cada año. Cada año debo revisar cuál es mi patrimonio y pagarle a la DIAN el 2% de ese patrimonio. Segunda obligación que tengo yo como impuesto, como persona natural. Debo empezar a facturar IVA por los ingresos que tenga. ¿Por qué? Porque la ley establece que si mis ingresos durante el año inmediatamente anterior superaron un tope este año de 199, 190 millones de pesos, debo empezar a facturar IVA por lo que yo produzca y por lo que yo haga. Y tercero, debo presentar un impuesto de renta que es hasta el 39% sobre mi ingreso, ¿sí? Las personas naturales tienen costos muy bajos. La DIAN ha determinado que los costos que una persona natural se puede descontar de su declaración de renta, de su impuesto de renta, son muy pequeños. Les voy a dar un ejemplo. Las personas naturales aquí en Colombia solo se pueden descontar pagos por salud, ya sea la planilla de seguridad social o planes complementarios, prepagada, pólizas de salud. Se puede descontar un valor muy restringido de los gastos que yo tenga en mis hijos o en mi cónyuge o en mis padres si dependen económicamente de mí. Y tercero, me puedo descontar todo el tema de intereses por créditos hipotecarios únicamente o leasing habitacionales. Entonces la DIAN ha determinado que mi ingreso son $850.000, ya pagué un impuesto de ganancia ocasional, ya pagué un impuesto sobre las ventas que empiezo a facturar, pero adicionalmente, cada año, si yo ese dinero lo pongo a rentar y empiezo a tener ingresos sobre ese dinero que ya puse, puedo pagar hasta el 39%, escúchenme bien, hasta el 39% de impuesto si yo dejo ese dinero y lo empiezo a rentar como persona natural. Además de eso, obtengo unas obligaciones fiscales ante la DIAN. Primeramente, debo presentar información exógena a la DIAN. ¿Cuándo? Al año siguiente de haber recibido ese dinero. Ustedes me preguntarán, pero William, ¿qué es una información exógena? Ah, bueno. ¿Qué dice la DIAN? Que si yo en un año tengo ingresos superiores a 500 millones de pesos, yo como persona natural estoy obligado a presentarle a la DIAN una información de a quién le compré, a quién le vendí, a quién le quedé debiendo al cierre de cada año, quién me quedó debiendo dinero a mí, cuáles son mis activos, mis pasivos, y como me vuelvo obligado a facturar IVA, me van a decir, venga, ¿usted a quién le facturó IVA? ¿Quién le facturó IVA a usted? Y esa información yo debo presentarla con nombre, cédula, dirección, ciudades, a quién le vendí, a quién le compré, a quién le hice mis compras, a quién le quedé viendo. Entonces, esa es la información exógena. Y es la forma en que la DIAN ubica quiénes están evadiendo dinero y quiénes están evadiendo su carga impositiva. Una persona natural que tenga ingresos superiores a 500 millones de pesos en un año, al año siguiente está obligado a presentar información exógena. Adicional, está obligado a llevar contabilidad como persona natural. ¿Por qué? Por el ingreso recibido. Tercero, posiblemente, no a todas las personas, pero Super Sociedades empieza a captar a aquellas personas que han superado cierto tope de ingresos. No a todos, eso es una balota, pero deben presentar una información a la Superintendencia de Sociedades. Y adicional, están obligados a facturar electrónicamente y obligados a facturar IVA. Entonces, mire cómo
una persona natural que recibe un dinero por ganancia ocasional, por donación, porque le entregaron una herencia, un ganancial, empieza a contraer unas obligaciones como persona natural. Y tercero, el riesgo de seguridad. Tiene ese dinero, $850,000, más de 3.000 millones de pesos en una cuenta bancaria, a nombre de cada uno. Hombre, les cuento que las personas que están más expuestas a una extorsión, normalmente la información sale de los mismos bancos. Los listados de los bancos son fácilmente manejables por el personal del banco, asesoras comerciales, gerentes de zona, gerentes regionales, gerentes de oficina. Fácilmente pueden detectar cuál es el dinero en cuentas bancarias y estas mismas personas son las que le envían la información a aquellos amiguitos que están en la cárcel, que hacen las llamaditas extorsivas. Entonces, mire el riesgo de seguridad tener dinero como persona natural. No, William, es que yo lo voy a invertir en un CDT. También, el CDT es dinero que está en bancos y el CDT está a nombre de ustedes. Y muy fácilmente detectable de un banco que decir, venga, ojo que este dinero está a nombre de Luz Marina, está a nombre de Don Arbey, está a nombre de Dora Cecilia, está a nombre de Franklin. Entonces, el riesgo de seguridad es muy alto. Segundo, usted empieza a comprar propiedades. No, es que yo quiero comprar mi casita, quiero comprarle la casa a mis papás, quiero ayudar a mi hermano, pero eso va a quedar a mi nombre. Voy a comprar un carrito, una camioneta, una volqueta, un camión a su nombre. Y mire cómo empieza todo a ir mostrando que ustedes empezaron a coger dinero, que ustedes están manejando un patrimonio alto. Y en este país y en muchos países de aquí, de Sudamérica, de Centroamérica, de Latinoamérica, eso es un riesgo muy alto. William, es que yo voy a invertir en sociedades. Venga, es que yo voy a comprar acciones de Copetrol, es que yo voy a comprar acciones de GAN. Entonces, empieza ustedes hacerse notar financieramente ante un banco, ante las sociedades, que ustedes tienen un patrimonio alto, inclusive. Cuando ustedes vayan a presentar su declaración de renta, ya su patrimonio es de más de 3.000, 4.000 millones de pesos. Entonces, hacerlo a nombre propio, recibirlo a nombre propio y manejarlo a nombre propio, aquí están las obligaciones. Impuestos, obligaciones fiscales y temas de riesgo de seguridad. Segundo, entonces, ¿qué hacer, William? Listo. Yo les he dicho a los clientes de acá de Impulso, es venga, no lo reciba como persona natural, constituye una persona jurídica o una empresa. Pero, William, ¿yo cómo traslado mi patrimonio de persona natural a una empresa? No se preocupe, eso hay una forma de hacerlo. Las acciones tienen un valor nominal y un valor intrínseco. No me voy a centrar mucho en este tema, pero sí quiero dejarles con este tema de valor nominal por acción y valor intrínseco por acción, que yo puedo invertir en mi sociedad, crear una sociedad a nombre mío, una SAS, para las personas que más o menos saben, poder constituir una sociedad donde yo soy el único accionista o mi esposa y yo somos los accionistas, o mi esposa, mis dos hijos, mi hija y yo somos los accionistas de esa sociedad. ¿Sí? Entonces, al hacerlo así, ya los impuestos recaen sobre la sociedad, recaen sobre la persona jurídica. ¿Sí? Entonces, impuesto al patrimonio, 0%. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia el impuesto al patrimonio es solo para las personas naturales. Las personas jurídicas, las empresas, no están obligadas a presentar ni pagar impuesto al patrimonio. Primer ahorro, si no manejo el dinero a persona natural, sino que me vuelvo persona jurídica y constituyo una empresa, ya me ahorro el impuesto al patrimonio. Ya no tengo que pagar ni presentar ese impuesto al patrimonio. Ah, sí tengo IVA sobre ingresos. Sí, señor. Tiene IVA sobre ingresos. Todo lo que usted facture a través de la empresa tiene un IVA. Pero ese IVA, ¿quién lo paga al final? El consumidor final, al que usted le está facturando. Tercero, el impuesto de renta es el 35% sobre la utilidad.
Recuerde que como persona natural es hasta el 39% sobre el ingreso. En una empresa, en una sociedad, en una persona jurídica, el impuesto de renta es el 35% sobre la utilidad. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden comprar a nombre de la sociedad. ¿Comprar qué, William? ¿Listo? Usted puede comprar tiquetes aéreos, hoteles, comida en restaurantes, pasajes aéreos, pueden comprar mantenimiento y reparaciones, materiales de construcción para su casa a nombre de la empresa. Y empiezan ustedes y empiezan las personas a exigir factura electrónica. De pronto algunos han escuchado, y eso es algo que le ha hecho mucha bulla a la DIAN, el tema de la factura electrónica. Entonces, cada vez que usted va a Home Center, cada vez que usted va a un restaurante, cada vez que usted va de pronto a un hotel de paseo con su familia o de viaje de negocios, ¿sí? Es, venga, deme la facturita electrónica a nombre de mi empresa. Entonces usted lleva el RUT de la empresa y empieza usted de que todas las compras que usted haga, factúrelas es a nombre de la empresa, a nombre de la sociedad. ¿Por qué? Porque el impuesto de renta es sobre la utilidad, ingresos menos costos y gastos. Si sus ingresos usted facturó, porque es que William, yo voy a arrendar una casa y yo voy a empezar a tener ingresos porque es que este dinero yo lo voy a poner a rentar, póngalo a rentar en la sociedad. Entonces, que en el año, eso mensualmente me está rentando 20 millones de pesos, William, y en el año son 240 millones de pesos, pero tengo costos de materiales de construcción, de tiquetes aéreos, de muchas cosas por 150 millones. Mi base para el impuesto de renta, 240 millones de ingreso, menos costo de 150 millones, son 90 millones y sobre 90 millones pago el 35% de impuesto. Diferente como persona natural. Como persona natural tengo muy limitado mis costos y deducciones, mientras que como empresa empiezo a llevar contabilidad y empiezo a justificarle a la DIAN, venga, es que no todo el dinero que factura la empresa es utilidad, tengo unos costos, unos gastos. Por ejemplo, se puede meter usted nómina en la empresa y recibir un dinero mensual. Y eso es costo y gasto para la empresa e ingreso para usted como persona natural. William, es que yo quiero bendecir a mis papás, quiero bendecir a un hermano, métalo como nómina y le da 3, 4, 5 millones de pesos mensuales, lo tiene como nómina, eso le sirve como costo y gasto a la empresa. Si usted lo hace como persona natural, no le va a servir, la DIAN no se lo va a aceptar. Mientras que si lo hace como una sociedad o como una persona jurídica, está creando costo y gasto y está disminuyendo la base para pagar el impuesto de renta. Segundo, el riesgo persona jurídica. Todas las transacciones van a ser a través de la empresa. El dinero que está en el banco es a nombre de la empresa. El dinero que está en CDTs es a nombre de la empresa. La inversión que usted hizo en una casa, en un vehículo, póngalo a nombre de la empresa. El patrimonio lo va a hacer es a nombre de la sociedad. Entonces, mire, ya como persona natural, usted ya no empieza a existir, usted deja de existir. Y es la sociedad la que empieza a tener ese patrimonio. Es la sociedad la que empieza a tener esos bienes. Es la sociedad la que empieza a aparecer, no solamente ante la DIAN, sino ante bancos, ante sociedades financieras, ante el tránsito cuando compra un vehículo, ante notaría cuando compra usted una propiedad, porque ya no lo hace a nombre suyo, lo hace a nombre de la persona jurídica, lo hace a nombre de la sociedad. Entonces, empieza usted a cubrirse el tema de seguridad, porque, ¿no? Es la sociedad Impulso Company SAS y es la sociedad José Libardo SAS, es la sociedad CCJ SAS. Ya no es ustedes a nombre personal, sino que ya son las empresas las que empiezan a formar este patrimonio, las que empiezan a formar estos ingresos, las que empiezan a tener estos costos y gastos y disminuye el riesgo de seguridad porque no lo están manejando a nombre propio, sino a nombre de una sociedad. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales para este tema de la sociedad?
Primero, presentar información exógena a la DIAN. Recuerde que la información exógena a la DIAN mmm, es a quién le compré, a quién le vendí, y todo esto la DIAN lo que hace es hacer cruce de información. Si yo dije que le compré una casa por 150 millones de pesos a Carlos Arturo o a la inmobiliaria León SAS, la inmobiliaria León SAS también va a decir, venga, yo le vendí esa casa a la persona jurídica. Entonces la información exógena lo que hace es cruzar información, que lo que yo dije que le vendí, la otra persona dice, sí, yo lo compré. ¿Obligados a llevar contabilidad? Claro que sí. La sociedad, igual que las personas naturales, cuando el ingreso supera los 190 millones 800 mil pesos en el año, está obligado a llevar contabilidad. ¿Sí? Entonces, así como la persona natural está obligado, también la sociedad está obligada a llevar contabilidad. Ojo que los montos no son tan altos, ¿no? Estamos hablando de ingresos superiores a 200 millones de pesos, ¿sí? Y más, si usted recibe un ingreso adicional, la obligación continúa. Presentar información a supersociedades siempre y cuando supersociedades lo requieran. Obligados a facturar electrónicamente y obligados a facturar IVA. Presentación de algo que se llama RV ante la DIAN, que es el Registro Único de Beneficiarios Finales. Y si su monto es superior a 3.000 salarios mínimos, está obligado a contratar una revisoría fiscal. Entonces, hay unas obligaciones fiscales, pero también hay unos ahorros tributarios cuando me vuelvo persona jurídica o cuando me vuelvo sociedad. Incluso, no necesitan ustedes tener ni 2.000 ni 3.000 millones para volverse una persona jurídica. Cuando usted empieza a tener un patrimonio, y les voy a contar un caso, ustedes compraron su primer carrito y el primer carro costó 40 millones de pesos. Empiecen a tener una sociedad. Constituir una sociedad en Colombia puede costar alrededor de unos 3 millones de pesos. Y venga, vayan metiendo el patrimonio que vayan consiguiendo a esa sociedad. William, ¿y quiénes son los socios de esa sociedad? Ustedes lo deciden. Por ejemplo, en el caso mío, tengo una sociedad con mi esposa y con mis dos hijas, ¿sí? Donde mi esposa y yo tenemos acciones preferentes. Somos los representantes legales de la empresa, pero mis hijas son accionistas. Son menores de edad, pero ya las estoy dejando como accionistas para evitar un tema sucesionario. ¿Por qué? Porque el patrimonio lo estoy poniendo a nombre de la sociedad. Entonces, yo tengo un apartamento y el apartamento lo compré a nombre de la sociedad. Mire el riesgo de seguridad. ¿Ese apartamento de quién es? Ah, de la empresa CIG SAS. ¿Y esos quiénes son? Ve, yo pensé que eso era el señor William que vivía ahí. No, no, eso no es del señor William. Vea que aquí el certificado de tradición y todo aparece, es una sociedad la que está dueña de ese apartamento. ¿Cuánto costó el apartamento? 160 millones de pesos. Ah, y saqué un leasing. ¿El leasing qué, William? Ah, es un préstamo que me hace el banco. ¿Y a nombre de quién hizo el préstamo? A nombre de la sociedad. La sociedad es la dueña del préstamo y la sociedad es la que paga el préstamo. Ay, William, ¿y esos intereses? Me los descuento, porque esos intereses tienen razón de causalidad con el patrimonio que yo tengo en la sociedad. Ay, y William, ¿y si en algún momento pasa algo con usted? Está en nombre de la sociedad, eso está en nombre de mi esposa y de mis hijos. Ay, y compré un carrito. ¿Cuánto costó el carro, William? Ah, costó 40 millones de pesos. Ah, también lo compré a nombre de la sociedad. Y la tarjeta de propiedad aparece a nombre de la sociedad CIG SAS. O sea que en el tránsito no saben qué carro es mío. Ay, William, y la póliza de seguro, ah, la compro. ¿Y sabe quién se descuenta de eso? La sociedad, porque yo pido factura electrónica cuando compre la póliza de seguro a Sura o a seguros del Estado. Y mire cómo empiezo a mover la sociedad sin necesidad de tener miles de millones, sino que poco a poco me voy organizando y no lo hago a nombre propio, a nombre de persona natural, sino que lo hago a nombre de la sociedad. Primero, para proteger un riesgo de seguridad. Segundo, para empezar a formar un patrimonio y viéndome en un tema sucesionario, eso queda a nombre de mi familia. Ah, ¿tienes unas obligaciones? Sí, pero las obligaciones fiscales me justifican con el ahorro tributario que voy a tener.
Entonces, como persona natural, es mayor el riesgo y a medida que voy formando un patrimonio, el riesgo de tener la persona natural va creciendo, el riesgo tributario y el riesgo de seguridad. Pero si voy creando una sociedad, la sociedad es la que va a recibir, va a manejar, va a entregar y va a vender. Hasta ahí vamos. Tercero, ahora me voy a meter aquí en el tema que les contaba Alex García en las capacitaciones anteriores. Y es, venga, si como persona natural forme una sociedad, pero la sociedad hago un contrato fiduciario en una fiducia, mucho mejor. Les voy a explicar por qué. Primero, los impuestos a través de una fiducia. Impuesto al patrimonio, cero. IVA sobre ingresos, lo voy a seguir facturando. El impuesto de renta es cero sobre los recursos entregados. ¿Qué quiere decir eso? Mire, yo la sociedad constituyo un encargo fiduciario, constituyo una fiducia y meto ahí el apartamento que compré como familia. El apartamento me costó 150 millones y mi carro de 40 millones de pesos. Y además tengo unos ahorritos ahí en un CDT, como por otros 20, 30 millones de pesos y mi patrimonio suma 250 milloncitos de pesos. Los metí en una fiducia como persona jurídica, como empresa. Entonces la empresa es la que firma el contrato con la fiducia y la fiducia recibe ese apartamento, recibe ese carro, recibe el CDT, porque es que yo empiezo a hacer inversiones en la fiducia. William, y esas inversiones van a empezar a generar una rentabilidad, pero es que esa rentabilidad quiero guardarla, listo. Si usted no retira la rentabilidad, usted paga impuesto cero, porque es que usted empieza a pagar impuestos cuando retira esa rentabilidad. William, es que me están produciendo una rentabilidad de 5 milloncitos de pesos al año, al mes, de 50 millones de pesos al mes, de 100 millones de pesos al mes, pero yo no necesito todo eso, porque es que yo recibo por otras rentas y todo, y me tengo a mí por nómina, a mi esposa. Mientras usted no retire esos dineros, usted no paga impuesto de renta en una fiducia, usted no lo paga. Obviamente la fiducia tiene unos porcentajes de manejo, pero esos porcentajes de manejo son mínimos frente al ahorro tributario que voy a tener. William, y las compras que haga, siga pidiendo. ¿Qué va a pedir? Factura electrónica. ¿A nombre de quién? ¿A nombre de la sociedad o a nombre de la fiducia? Entonces ya aquí empieza a manejar. La fiducia me sirve a mí como vehículo, como lo había explicado el doctor Alex García. La fiducia me sirve como vehículo y yo ajusto la fiducia como yo quiera. Riesgos de seguridad. Hombre, todas las transacciones son a nombre de la fiduciaria, ya no son a nombre de la sociedad. Y William, ¿y eso no es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque es que cualquier persona puede ir a la Cámara de Comercio y pedir una Cámara de Comercio de mi empresa. ¿Sí? Y va y pide una Cámara de Comercio de la SAS. Y ahí aparezco yo como representante legal y va y pide copia de los estatutos y aparecen quiénes son los socios. Pero si se mueve a través de fiducia, no, ahí sí no se da cuenta nadie, porque todo eso lo estoy dejando en una fiducia. Y la fiducia tiene patrimonios autónomos, como les explicaba el doctor Alex García. Y mi riesgo de seguridad disminuye demasiado, porque tenerlo a nombre de una sociedad es válido, ya no está a nombre mío. Pero si una persona me quiere hacer el daño y se empecina conmigo, va y pide a la Cámara de Comercio una copia de los estatutos y de la Cámara de Comercio y ahí aparezco yo como representante legal. William, en una fiducia. Pero ¿cuándo lo voy a hacer? A medida que va creciendo mi patrimonio. Porque una cosa muy diferente es yo tener un patrimonio de 250 millones y otra es tener un patrimonio de 3.000. Cuando tengo un patrimonio de 250 millones, posiblemente nadie me va a molestar. Pero cuando ya me empiezan a ver de que empieza a crecer el patrimonio, que ya tengo 2, 3 casas, que ya se me empieza a ver, la gente va a despertar envidia. La gente va a decir, ¿y este man qué está haciendo? ¿Y este varón de Dios qué está haciendo? ¿Y qué me puso a hacer? Entonces, ahí es cuando yo debo empezar a buscar una fiducia y la protección que me ofrece la fiducia.
Ah, en la fiducia, todas las transacciones, todo el patrimonio es a nombre de la fiducia. Puedo tener personal de nómina a través de la fiducia. Mi patrimonio es a nombre de la fiducia. Entonces, si alguien va a sacar un certificado de tradición de mi apartamento, ya el dueño no va a ser la sociedad, el dueño no voy a ser yo. Ahí aparece la fiducia XYZ, Alianza Fiduciaria, Fidu Colombia, Fidu da Vivienda. Ah, eso no es suyo. No, no es mío, eso es de la fiduciaria. ¿Por qué? Porque la fiduciaria no tiene acceso a Cámara de Comercio. Es mayor el anonimato que tengo yo en Cámara de Comercio. Obligaciones fiscales. La fiducia no presenta información exógena a la DIAN. La contabilidad es gestionada por la fiducia. No se presenta información a super sociedades. No se requiere registro de RV y no es obligatorio la revisoría fiscal siempre y cuando no cumpla los topes. O sea, puedo tener patrimonio superior a 3.000 millones de pesos, pero si tengo una sociedad, la sociedad está obligada a tener revisor fiscal, mientras que en una sociedad fiduciaria no estoy obligado. ¿A qué sí estoy obligado? A facturar electrónicamente y a facturar el IVA. Pero mire cómo empiezo a volverme de persona natural a sociedad y de sociedad voy empezando a formar mi patrimonio, mis inversiones a través de la fiducia. Y la fiducia me da un anonimato mucho más grande y la fiducia me permite disminuir mi carga fiscal y mi carga de impuesto tributaria. Y por eso es que siempre el doctor Alex García les ha dicho durante las últimas capacitaciones la importancia de tener dinero, patrimonio, de manejar patrimonios autónomos e inversiones en fiducias. Entonces, de este modo yo empiezo a hacer un cambio empiezo a tener patrimonio a nombre mío, pero cuando ya empieza a crecer, venga, me vuelvo una sociedad. ¿Para qué? Para tener un anonimato mayor, para no pagar tanto impuesto y para poder cubrirme financieramente. Pero ya cuando mi patrimonio empieza a crecer más, es mucho mejor y nosotros siempre aconsejamos, cuando los patrimonios ya empiezan a ser mayores, venga, trasladémonos a una fiducia. Y para mí hay dos grandes ventajas en la sociedad fiduciaria. Es el riesgo de seguridad. Ya nadie puede saber quién es el dueño de esa casa, de ese apartamento, ni siquiera una sociedad. ¿Por qué? Porque todo aparece a través de un patrimonio autónomo a nombre de la fiducia. Y segundo, las obligaciones fiscales disminuyen ostensiblemente. ¿Sí? Pues ya con el doctor García han visto los tipos de fiduciaria, pero yo quiero hacer un recorder y rápidamente. Aquí no me voy a dedicarle mucho tiempo porque quiero presentarles la última estrategia. Pero bueno, hay fiduciarias inmobiliarias, que son cuando yo compro casas y quiero, venga, es que yo quiero tener arriendo y a mí me gustaría tener algo físico, algo que pueda ver, algo que pueda tocar, algo que es que yo sé que si yo invierto en propiedades, en edificios, eso se va a valorizar. Bien, bien, válido, válido, válido. Ah, y lo voy a arrendar. Deje que la inmobiliaria le administre eso. El patrimonio sigue apareciendo a nombre de la inmobiliaria y la inmobiliaria tiene preventa, prearriendos, maneja subsidios, compra lotes a futuro, hay renovación urbana. O sea, no te preocupes que la inmobiliaria tiene un área establecida, la fiducia tiene un área establecida para todo el tema inmobiliario. Te ayuda, te reduce costos y te ayuda a manejar y administrar mejor los recursos. William, es que yo tengo unos dineros en CDT. Listo, ya sabemos que CDT es muy riesgoso y la utilidad es menos. Vámonos a una fiduciaria de inversión. Y la fiducia de inversión me ofrece carteras de colectiva abierta, compactos de permanencia, fondos de pensiones voluntarios. O sea, me ofrece una gama de inversiones donde voy a tener una rentabilidad mayor de la que me da un CDT. Hoy un CDT puede estar dando alrededor entre el 7 y el 8% efectivo anual. Una fiduciaria te puede dar entre el 12 y el 14% efectivo anual y el dinero no está a nombre tuyo. Ay, pero William, es que eso que no esté a nombre mío, enténdalo, es por temas de seguridad. La mejor forma de verlo es por tema de seguridad. No tenga el dinero, ni el patrimonio, ni sus inversiones a nombre suyo. Es muy riesgoso tenerlo a nombre suyo
cuando ya estamos hablando de un patrimonio, unas inversiones altas. Tenemos la fiducia de administración. Es cuando yo le digo a la fiducia, venga, es que aquí están mis papás, mis hermanos, mis hijos, y yo quiero que usted me administre este dinero. Y este dinero está ganando una rentabilidad. Si esa rentabilidad yo quiero darle mensualmente por concepto de nómina a Julanito, a Juan, a mi hijo, a mi hermano, a mi papá, a mi mamá. La fiducia se encarga de eso. Les tiene la contabilidad, información, todo se encarga de ellos. Y cuarto, el mercado de capitales. ¿Qué es? ¿Qué es el mercado de capitales? Hombre, ya empezar a mirar tener inversiones fuera del país. Estructuración. William, es que yo quiero un proyecto, yo tengo, hagámoslo a través de la fiducia, que la fiducia nos ayude a administrar el dinero para ese proyecto. Entonces, con la fiducia nosotros tenemos muchas ventajas, no solamente de seguridad, no solamente de tema fiscal y tributario, sino inclusive de qué manejo le podemos dar. Y por último, ¿sí? Quiero mostrarles un tema que hemos venido trabajando mucho desde Impulso hace aproximadamente unos 2 años, y es aquellos patrimonios que son bastante altos, patrimonios de familias que dicen, venga, venga, yo ya no quiero tener mi patrimonio en Colombia, quiero mover mi patrimonio al exterior. William, ¿cómo puedo hacer eso? Listo. Primero, constituya fiducia en Colombia y constituye una fiducia, y voy a poner un ejemplo en Estados Unidos, pero la voy a constituir a través de una sociedad en los Estados Unidos. Entonces yo constituyo una sociedad en los Estados Unidos, una LLC, por ejemplo, y esa sociedad en Estados Unidos es la accionista de la empresa en Colombia. Entonces mire cómo empiezo a disminuir el riesgo de seguridad. ¿Por qué? Porque ya no aparezco yo como persona natural dueño de esa sociedad en Colombia, sino que aparece la sociedad de Estados Unidos como dueña de la sociedad aquí en Colombia. ¿Cómo así, William? Sí. Usted va a sacar una cámara de comercio de esa sociedad, CIG SAS. ¿Quién es el accionista de esa sociedad? Hay una empresa en Estados Unidos, CIG LLC. ¿Dónde está constituido? En Delaware. ¡Ah! Disminuyo riesgo de seguridad. ¿Por qué? Porque no se identifica el socio de la empresa en la LLC. En Estados Unidos hay algunos estados que son unos pequeños paraísos fiscales donde cuidan mucho el tema de quiénes son los dueños de esa empresa. William, es que me toca pagar impuestos en Estados Unidos. No, en Estados Unidos, si usted no es residente, no paga tanto impuesto si tiene una sociedad constituida ya. Entonces, desde hace como 2 años para acá, 2 años larguitos, hemos estado empezando a manejar y moviendo patrimonio al exterior. Con este gobierno, alguna gente que tiene unos patrimonios pues superiores a 4.000, 3.000, 5.000 se empezaron a poner nerviosos y empezaron a decir, vení William, Alex, ayúdenos a mover el patrimonio al exterior, que el manejo sea desde el exterior. ¿Listo? Constituimos sociedades en el exterior, constituimos fiducias en el exterior, y ese patrimonio, Will, es que yo quisiera invertir en el exterior porque quiero tener algo allá en Estados Unidos. Y, por ejemplo, inversiones inmobiliarias en Estados Unidos son bastante interesantes. El arriendo en Estados Unidos, primero, es alto en dólares, y segundo, los contratos son a 5 años, ¿sí? Bodegas que usted puede comprar y alquilar, y la misma fiducia, la misma TRO se las administra. Y William, y para mover el patrimonio de Colombia a Estados Unidos no, si lo hacemos a través de fiducia y a través de sociedades, los costos disminuyen muchísimo y su tema patrimonial está más cuidado. Hay un adecuado manejo de anonimato y seguridad en Colombia, porque ya la dueña de todo esto es una empresa de Estados Unidos, y ya es más difícil identificar por parte de grupos armados y grupos de extorsionistas quiénes son los dueños y quiénes son los que se encargan de estos manejos. ¿Por qué? Porque es una empresa en Estados Unidos, ¿sí? Entonces la empresa aquí en Colombia se constituye con un patrimonio básico, reduce cargas fiscales, posibilidad de estrategia de inversión en otros países, porque empiezo a manejar
ya fiducias entre países. William, pero vení, es que esto es para empresas grandes. No, señores, esto es inclusive para personas naturales y empresas pequeñas, ¿sí? Pero ¿qué es? Es empezarle a dar manejo al patrimonio. Y yo siempre he dicho, y esta idea nació de una familia aquí en Cali que se acercó y nos dijo, venga, es que quisiera mover mi patrimonio a Estados Unidos. Me da miedo lo que pasa en este país, no sabemos si van a expropiar. Hace 2 años o 3 años, cuando empezó el gobierno, la gente se asustó mucho. Y la gente que de pronto tenía un patrimonio que había ganado con su familia, tengo una familia en Buenaventura, que empezó a comprar propiedades, empezó a tener unos restaurantes, empezó a vender los restaurantes y empezaron a comprar unas propiedades en Buenaventura, luego aquí en Cali. Hombre, y 40 años después tienen un patrimonio muy interesante como familia. Primero constituyeron entonces una sociedad, la sociedad la registraron aquí en Cali y luego empezaron a mover el patrimonio que tenían como familia a esta sociedad. Luego una de las hijas decidió irse a estudiar a Estados Unidos y la hija le dijo, papá, venga, que hay un negocio bueno. Y sabe que el negocio era reparar casas y acondicionar casas. Y ella le dijo al papá, papá, venga con mi esposo, denos un capitalcito. Y el capitalcito fue de $20,000. Pero entonces constituyeron una sociedad en el exterior. Y miren, cuando la gente se deja asesorar, cuando la gente está abierta a dejarse asesorar y mirar estrategias, porque no es una camisa de fuerza, es como siempre lo ha dicho el doctor Alex. Esto se ajusta a la medida, a lo que se necesite, a lo que quieran. William, es que constituir una empresa en Estados Unidos todavía no es mi propósito. No, pero ¿qué tal que usted empiece a formar un patrimonio grande aquí en Colombia? Y como lo leía al principio, Lucas 14:28, ¿sí? Si yo empiezo a construir, yo debo planear, porque es que nadie empieza a construir sin planear, porque qué tal que se quede en medio de la construcción y sea burla de los demás. Entonces, la invitación es, venga, de pronto ustedes dirán, oh, el patrimonio al exterior es mucho. No, constituir una sociedad en los Estados Unidos está alrededor de entre los 2.500 y $3,000. Y la constituyó y empiece a mover no todas sus propiedades a los Estados Unidos, no, el patrimonio que tenga aquí en Colombia, el dueño de ese patrimonio es una sociedad en Estados Unidos, administrado a través de una fiducia en Estados Unidos y en Colombia. Entonces mire cómo la estrategia empieza a coger fuerza y ya no soy una persona natural. Ya no soy la señora Irma, ya no soy el señor Alfonso, ya no soy el señor Eider, ya no soy el señor Omar, ya no, ya soy una sociedad. Y después de la sociedad, bien, venga, empiezo a tocar la puerta de fiducia. Y venga, William, ¿qué tal? Yo con este dinero me parece muy interesante. Bueno, Estados Unidos no, hay gente que le gusta España. Listo, empezamos a mover a España. Y en España hay unos beneficios tributarios bastante interesantes, bastante interesantes. William, en República Dominicana, hágale, hay gente que le fascina invertir en República Dominicana, pero todo tiene este mismo principio. Hagámoslo a través de fiducia y constituyamos sociedades en los países donde ustedes quieran invertir, en los países donde ustedes quieran moverse. Es que allá vive un tío, allá vive una tía, allá viven mis papás, me gustaría en algún momento irme para allá. Váyase organizando, porque es que nadie empieza a construir sin planear muy bien. Nadie va a la guerra a enfrentarse con otro sin analizar muy bien qué tiene, qué no tiene y cómo lo puede organizar. Lucas 14:28 se los dejo hoy. Analicen muy bien, planeen para dónde quieren ir. Porque si ustedes tienen muy claro para dónde quieren ir, asimismo se puede organizar una planeación de cómo se puede ir hasta allá. ¿Cómo puedo ir y llegar hasta allá con bien? Y son tres temas que hemos tocado hoy. El tema tributario, el tema fiscal y el tema de seguridad. Y créanme, aquí en Colombia pesa mucho el tema de seguridad. Esta familia que les estaba contando hace unos minutos de Buenaventura, les tocó mover todo por tema de seguridad.
les empezó a llegar unas cartas, señores, que es que lo hemos visto por acá mucho, y empezaron a sacar certificados de tradición, empezaron a investigar y se dieron cuenta que esta familia tenía un patrimonio interesante, no era un patrimonio de mucho dinero, era un patrimonio de 2.200 millones de pesos. William, eso es mucho. Para lo que yo he visto no es mucho, pero empezaron a organizarse, movieron el patrimonio a una empresa. Luego parte de ese patrimonio empezaron a mover una fiducia y como su hija estaba en Estados Unidos, formó una sociedad y empezó a hacer adecuaciones de casa. Hombre, y el cuento le fue bien que se llevó al hermano menor y el hermano menor empezó a trabajar. Y esta familia se empezó a establecer en Estados Unidos con una sociedad en Estados Unidos. Y la sociedad les permitió empezar a acceder a visas de inversionistas y a los 3 años ya tener visas de residentes por ser inversionistas en Estados Unidos. ¿Cuál es la invitación de esta noche? Y la invitación que yo les quiero dejar con esta capacitación esta noche es analice muy bien qué quieren. Perdónenme, y es la última vez que lo voy a decir. Lucas 14:28. Analice muy bien qué quieren, para dónde van, cuáles son sus sueños, cuáles son sus planes, qué es lo que el Señor ha puesto en el corazón de ustedes, qué han hablado ustedes como familia, a dónde quieren llegar y empiecen a planear. Sugerencia, no lo hagan a persona natural. A persona natural va a salir muy costoso. William, es que a mí me entregan dinero a persona natural, no se preocupe. Tenemos la estrategia para moverlo a persona jurídica y luego a fiducia. Piense muy bien en la seguridad de usted y de su familia. Y cuando usted tiene claro eso, ustedes ya tienen un norte. Ya sé qué voy a hacer. Voy a empezar a comprar, pero voy a constituir una sociedad y voy a empezar a comprar a nombre de la sociedad y luego voy a trasladar a la fiducia. No, es que mi sueño es comprar un apartamentico en Miami porque yo sé que lo puedo rentar a través de un Airbnb y por ahí voy a tener un ingreso. Listo, compre eso a través de una fiducia en Estados Unidos. Constituir una sociedad en Estados Unidos está entre $2,000 y $3,000. La contabilidad mensual de una empresa en Estados Unidos puede estar entre $150 y $200 al mes. Muy poco frente a los beneficios que tienen, inclusive con el tema visa. Entonces yo sí les digo, analicen muy bien, miren cómo es, ya lo hemos hecho, y con este tema de mover patrimonios al exterior, desde hace 2 años larguitos, la gente está buscando mucho este tema, por tema de proteger lo que han logrado acá, llevándolo a otro país, pero también por tema de seguridad. Entonces, hago un resumen rápido. Persona natural, altos obligaciones fiscales, altos compromisos tributarios, tema de seguridad bastante flojo, porque todo el mundo puede saber, bancos, si usted va y saca un certificado de tradición, sabe quién es el dueño de la casa. Si usted va al tránsito y pide un certificado de tradición del carro, fácilmente puede saber quién es el dueño del carro. Mueva las sociedades, compre a través de una sociedad mejor y constituye una sociedad y de una vez para el tema hereditario, para el tema sucesional, lo deja listo. No tiene que fregar porque ¿quién es el dueño de eso? La sociedad. ¿Quiénes son los accionistas de la sociedad? Mi familia. Pero William, es que ya el patrimonio se nos creció, ya nos da susto, listo, constituye una sociedad en Estados Unidos y que esa sociedad en Estados Unidos sea la accionista de la sociedad aquí en Colombia. Protegido, tema de seguridad, nadie va a saber quién es. Pero Will, es que en Cámara de Comercio y que el representante, listo, entonces métalo en fiducia, pero poco a poco. ¿Qué les quiero dejar hoy ya para terminar esta charla? Es planee muy bien las cosas. Si hay forma de hacerlo, sí. Hay forma de proteger lo que tengo, sí, hay forma. William, es que voy a evadir. No, no es evasión. Son estrategias tributarias, fiscales y financieras que tenemos. Y que nos va a permitir realizar una planeación fiscal, tributaria y de seguridad personal bien hecha. William, es que hoy arranco con poquito, sí, pero lo que hoy es poquito, si lo administras muy bien y le das buen manejo, va a ser algo grande. Entonces, la invitación de hoy con esta capacitación y con esto cierro ya,
La capacitación de hoy es el tema fiscal y tributario. Si no lo manejo bien, y he visto muchísimos casos, muchísimos, de cómo la DIAN se puede quedar casi con el 40 o 50% de lo que te has ganado, del dinero que llegó, si no lo administras y no te asesoras bien. Si tienen un contador, un asesor de confianza, cuéntenle. Si es de confianza, cuéntenle. Tengo este plan, tengo este proyecto, ayúdeme porque no quiero pagar mucho impuesto, quiero pagar lo justo. Tampoco es que voy a pagar lo que no es justo, no, voy a pagar lo justo. Pero ayúdeme a desarrollar una estrategia para que la carga fiscal año a año no se vaya a consumir lo que estoy obteniendo y lo que estoy formando. Si ustedes lo hacen bien, las cosas van a terminar bien. Mm, yo sé que han surgido muchas dudas, muchas preguntas, pero lo que quiero es asesórense, unificar, los está apoyando en esto, y unificar a través de estas capacitaciones día a día va entregando herramientas que les va a permitir tomar una buena decisión. Muchísimas gracias. Señor William, muchas gracias. Señor Alex, la compañía Impulso, nos estamos preparando para el primer foro de finanzas. Eh, Viene también el foro de desarrollo integral, donde la fecha la tenemos ya programada para el 28, desarrollo integral, donde vamos a tener psicólogos, vamos a tener la parte espiritual, vamos a tener la parte de coach, todo lo que tiene que ver con el desarrollo integral. Y el 30 vamos a tener el de finanzas, que lo